¿Y el aborto? ¿Será que la Biblia tiene algo que decirnos acerca del aborto? El aborto que tanto se discute en nuestra sociedad hoy en día y que tantos problemas y diferencias trae entre las personas que discuten y las políticas que se discuten en los diferentes países. ¿Será que Dios tiene algo que decirnos acerca del aborto? Bueno, la palabra de Dios tiene, sí Señor, una respuesta. Bienvenidos a Pan Diario, este programa que de alguna manera trata de acercarte una porción de las Escrituras cada día para que puedas meditar en Dios y crecer espiritualmente. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por este nuevo día y te pedimos, Señor, que nos acompañes en el repaso de este tema especial bíblico con tu ayuda y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Será que el aborto es algo que le interesa al Señor? Algo que también está muy en boga hoy en la sociedad que vivimos. Bueno, saben que la palabra aborto aparece muy pocas veces en las Escrituras y voy a decir que las Escrituras no tiene ningún versículo o frase que diga que no tenés que abortar. Sin embargo, eso no quiere decir que la palabra de Dios no tiene principios generales que nosotros debemos tener en cuenta. Te vamos a dar un ejemplo. A lo mejor la Biblia tampoco dice destruir a alguien económicamente. Pero la Biblia dice, no matarás. Es decir, no quitarás la vida, no te harás dueño de la vida de alguien. Porque la vida solamente Dios dispone de ella. Nosotros, los que creemos en las Escrituras, y por eso es fundamental que la persona, fundamental para empezar esta discusión, es que la persona tiene que tener entre sus principios la creencia en Dios y por supuesto la creencia y la aceptación de la palabra de Dios. Si no, no tiene sentido discutir con alguien acerca del aborto y de tantas otras cosas que por allí nosotros como cristianos tenemos como principios bíblicos, porque no lo entenderían y no lo aceptarían. Sin embargo, si ya aceptamos la palabra de Dios, entonces vamos a encontrar en ella principios que nos van a guiar en varios aspectos de nuestra vida. El aborto, por ejemplo, no aparece como aborto en sí en la Biblia. Sin embargo, yo te voy a dar 3 principios que aparecen en las Escrituras y que tienen que ver con este asunto. El primer principio que les quiero dar se encuentra en el Salmo 139. Y de paso te invito a leer todo este salmo. Es precioso. El Salmo 139 es un salmo que tiene que ver con ese reconocimiento de David a Dios, de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y él comienza en este salmo diciendo, tú me has examinado y conocido. Es decir, el salmista reconoce que Dios lo conoce. Y en ese conocimiento, él dice en el versículo 13 y en el 16 que Dios me formó en mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Reconoce que Dios lo hizo en el vientre de su madre. Y dice el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Aquí habla del embrión. Mi embrión vieron tus ojos. La importancia del embrión, la importancia de los primeros indicios de la vida humana. Allí en el vientre de nuestra madre estaba Dios, está Dios. Por lo tanto, este principio nos dice que somos importantes para el Señor, queridos para el Señor,
desde el vientre de nuestra madre. El respeto por la vida entonces desde el vientre de nuestra madre. Y saben que hay un otro principio que se encuentra en Amós 1:13. Y en este versículo dice que Dios considera pecado la acción de los amonitas porque ellos tenían en sus barbaridades que hacían contra sus enemigos, abrir, dice, el vientre de las mujeres que estaban encinta. Y Dios lo consideraba un gran pecado cuando ellos cometían estas atrocidades. Era pecado para Dios eliminar un feto, eliminar un ser que está dentro del seno materno, según este versículo de Amós 1:13, para Dios es pecado. No hay vuelta. Este principio declara aquí que Dios va a juzgar este pecado también. Pero no te preocupes. También encontré un principio relacionado con esto y que tiene que ver con el perdón de Dios. El capítulo 21 de Éxodo y el versículo 22 es un texto interesante, porque este versículo dice que si por las dudas sucediera que alguien lastimara a una mujer que está embarazada y muriere el bebé adentro, la palabra aquí dice que hay posibilidad de perdón. Es decir, después de hablar, después de considerar el pecado, hay perdón. Este principio que se encuentra en Éxodo, capítulo 21, versículo 22, tiene que ver con la gracia de Dios. Es un principio que tiene que ver con el